esta es la tendencia que se viene, olvídense, esta es la tendencia, y cada vez la vemos más, cada vez la vemos más. En nuestro artículo de Previa y Zoom, lo que nosotros decíamos es, antes la gente se reunía, y a partir de la pandemia la gente ya no se reúne, o sí se reúne, pero se reúne de otra manera. Entonces, si esto en vez de ser una capacitación académica fuera una reunión de trabajo, y yo fuera el jefe, alguno de ustedes fuera el empleado, y yo te dijera en este momento, quedas despedido, como hemos compartido en el foro, en muchos lugares están despidiendo directamente por Zoom, te citan una videollamada y te dicen, goodbye my friend, esto puede ser objeto de acreditación, ¿sí? Esto puede ser, o necesitar ser objeto de acreditación. Y por un lado es malo y por un lado es bueno. Es malo, ¿por qué? Porque tenemos que empezar a aprender cosas nuevas. Y hay gente que no le gusta. A mí me encanta aprender cosas nuevas, y me encanta enseñar cosas nuevas también porque vivo de esto un poco, pero nada, está buenísimo que empiecen a aparecer cosas nuevas porque está buenísimo poder acreditar cosas que antes no se podía acreditar. Por ejemplo, nosotros tuvimos el caso, creo que se los comenté, si no se los comenté antes, se los estoy comentando ahora, de una redargución de falsedad de una cédula que pegó el oficial público en la puerta de un inmueble y decían que no la habían pegado ahí, y para demostrar esta cuestión, que antes hubiera sido imposible, se empieza a acudir a prueba electrónica. Entonces, fíjense cómo lo electrónico empieza a impactar muy, muy de lleno, muy, muy fuerte, y nos permite otro tipo de acreditaciones. Por ejemplo, en España hay una cosa que se está empezando a hacer ahora, que es las escrituras públicas, además de documentarse con lo que el escribano percibió, se documentan con una cámara. Entonces la cámara pasa a formar parte de ese protocolo, de una filmación. Entonces si alguien dice, no, en realidad no pasó, y yo voy a redarguir de falso, pero no pasó, tengo lo que percibió el escribano, lo que dio fe el escribano, más una filmación. Y esas cosas empiezan a tener otro volumen. Y van a ver ahora, y por eso yo elijo tecnoactivismo, porque no solamente es que el tema me guste a mí, sino que nos empezamos a dar cuenta con tecnoactivismo el impacto tan fuerte que esto tiene. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que hoy y en todo momento estamos generando datos. Si alguien no lo vio y si a alguien le puede llegar a interesar, busquen en YouTube un video de Marta Peirano que se llama algo así como ¿por qué me siguen a mí si yo no soy nadie? Es impresionante, son 10 minutos. Marta Peirano es una activista tecnológica que está muy en la movida de protección de datos y demás, y ella muestra todos los datos que se tienen de nosotros. Y todos esos datos que se tienen de nosotros y todos los datos que se tienen de ustedes, y ustedes no saben que se tienen esos datos de ustedes. Ayer se empezó a difundir por Twitter el hecho de que TikTok, cuando la tenés instalada en el teléfono, cada 2 minutos revisa lo que vos tenés en el portapapeles. O sea, básicamente te está espiando todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo nosotros generamos datos. Porque cuando caminamos con el celular en la mano, estamos hipergenerando datos. Sí, me pueden decir, yo tengo la ubicación desactivada. Muchas veces sí. Muchas veces creemos que tenemos cosas desactivadas y no están tan desactivadas como creemos que están. Lo importante es esta generación constante de datos. Y peor todavía, porque esto ya no solamente nos sigue por afuera, sino que ahora nos sigue por adentro. A nadie del universo se le podría ocurrir, por ejemplo, estar teniendo relaciones sexuales con un micrófono al lado. Y esto tiene un micrófono. Y solamente pensamos que está apagado. Yo simplemente quiero significarles que para que el teléfono, cuando yo le digo, ok Google, reaccione, me tiene que estar escuchando de antes. No, Google no quería nada. Me tiene que estar escuchando de antes. El micrófono no se prende, no cuando yo digo ok Google, sino de antes. Bueno, no importa, eso lo podemos ver un día mucho más en profundidad y van a quedar muy, muy sorprendidos. Lo que yo quiero decirles por el momento es que todo el tiempo generamos datos. Y esos datos son usables y deberían usarse en un contexto en el cual estemos preocupados por la verdad jurídica objetiva. Y al hablar de verdad jurídica objetiva y al hablar de preocupación y demás, yo estoy dejando entrever un poco mi posición respecto de algunas cuestiones. Todos los que más o menos han caminado un poco o sobrevolado un poco la arena del derecho procesal van a estar de acuerdo conmigo en que hay una polarización, una grieta, no en el sentido político, pero en el sentido jurídico, a veces en el sentido político también, entre activistas y garantistas, ¿sí? Si miramos para Santa Fe, ya es una provincia dividida a la mitad entre activistas y garantistas. Básicamente los garantistas dicen que el juez debería ser un árbitro imparcial, no debería tomar partido, entre comillas, por ninguna de las dos partes, con lo cual yo estoy de acuerdo. Pero tampoco dentro de eso se va coligiendo que el juez no debería
preocuparse por cómo se forma el material probatorio. ¿No? Llegado al final de la controversia, lo que cada uno pudo probar será lo que el juez tendrá por acreditado, y si algo quedó sin acreditar, jugarán las normas sobrecarga de la prueba. Mientras tanto, en las antípodas, quienes sostienen una postura más garantista, es más activista, más de un juez que vaya él a buscar la formación del material convictivo, dicen que el juez no puede quedarse tranquilo si la sentencia que va a dictar no se ajusta a la verdad jurídica objetiva, y entonces le reconocen poderes y deberes, según algunos, entre los cuales me enrolo, de ir a buscar, complementar o producir todas las pruebas que estén a su alcance para que la sentencia que se dicte se acerque lo más posible a cómo acontecieron los hechos en la realidad. Muy sintéticamente, pero necesito decir esto para después poder seguir. Ya debe haber algunos, si somos 70, ya debe haber 35 que estén en desacuerdo, pero bueno, bien, pueden estarme insultando por Twitter y yo después tratar de acreditarlo. Pero sí, es una pelea acérrima entre activistas y garantistas. Los que nos enrolamos en el activismo no podemos digerir que el juez dicte sentencias si no está bien convencido de las cosas, y los que se enrolan en el garantismo no pueden digerir que el juez salga a producir pruebas porque entienden que eso es potestad únicamente o facultad o deber únicamente de las partes. Lo que quiero que veamos, estos son todos conceptos preliminares, después van a ver a dónde voy. La intervención del juez en relación a la prueba puede darse en tres momentos. En el ingreso, o sea, el salir a la búsqueda de fuentes probatorias. En la práctica, en el intervenir durante la producción de estos medios probatorios y la incorporación de la fuente probatoria o de los datos que surgen de la fuente al proceso, y en la valoración, que es cuando la prueba ya está delante del juez y el juez tiene que decir, bueno, estas son las versiones que yo tengo, me inclino por esta o me inclino por la otra. Y acá nos surge una cuestión, ¿cómo puede incorporarse la prueba al proceso? La prueba al proceso puede incorporarse de dos maneras posibles, o de tres maneras posibles en realidad. La prueba puede incorporarse a propuesta de parte, ¿sí? O la prueba puede incorporarse a iniciativa del magistrado. Hay una tercera que es trasladada, pero en realidad es la prueba producida de otro expediente que llega en definitiva. Y después hay una subdivisión más que es impulsada por la parte, impulsada por el magistrado. ¿Qué quiero decir con esto? Que la prueba incorporada a propuesta de parte se da cuando la parte ofrece un medio probatorio, digamos, anuncia que quiere producir un medio probatorio, y ese medio probatorio se activa cuando el juez lo admite y se va diligenciando en el curso del trámite. A iniciativa del magistrado es cuando el juez dice, quiero que se active este medio probatorio y va haciendo lo necesario para que se incorpore una fuente, pero por iniciativa propia, ¿sí? El juez sabe que, o se entera que hay un documento, se entera que hay un testigo, demás, y dice, bueno, esto que venga del proceso que quiero ver qué dato podemos extraer de esta fuente. Básicamente lo que yo le decía, activismo versus garantismo, los que tengan mi edad y hayan pasado unos ratos en los fichines, sabrán de la pelea acérrima entre Ryu y Ken. Ninguno de los dos es del todo malo, ninguno de los dos es del todo bueno, en realidad, si llevamos las pelis, pero son dos posturas distintas y en cierto modo antagónicas, o por lo menos eso es lo que quieren parecer. En definitiva, son dos que están dentro del proceso y pensamos de buena fe que cada uno hace lo que le parece mejor para que el proceso funcione de manera sistémica, y en ambos casos dicen que lo hacen para que se resguarde la defensa en juicio. Y llego hasta tecnoactivismo. Llego hasta tecnoactivismo para irnos metiendo en el tema del que quería hablarles hoy. El tecnoactivismo, en realidad, es el activismo judicial, clásico, activismo judicial, que además de los medios probatorios clásicos, busca aprovechar aquellas posibilidades que le brindan al juez los medios tecnológicos, y así se vale del documento electrónico en sus diversas variantes. ¿Sí? En definitiva, la red y lo electrónico es fuente inagotable de datos y conocimiento. Es un poco como el libro de arena de Borges. Y todos estos datos y conocimientos que están dando vuelta por ahí, si alguno vio o andó un poquito en redes, vio lo que pasó con Clearview, que es una aplicación que con una foto de una persona busca todas las fotos que estén en la red desde antaño y se las trae todas, lo usan los servicios de seguridad.
no los locales, sino en Estados Unidos. Es un lío bastante grande con esto. Pero bueno, la red tiene mucha información. Lo que busquemos prácticamente está. Lo que hayamos hecho probablemente no pueda borrarse. Es lo que se llama Digital Tattoo. Y hay datos dando vuelta ahí constantemente. Entonces, empieza a jugar esto de la búsqueda de la verdad jurídica objetiva como deber. Saben que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de Coralillo y después en Aguilar, con mucha más intensidad, dice, cuando se manifiesta una fuente probatoria, cuando el juez puede dinamizar alguna fuente probatoria, no es una facultad, sino que es un deber suyo ir hacia ella, y aún cuando la parte hubiera sido negligente, hay algún fallo que dice. O sea, la negligencia de las partes no es determinante para dejar de producir un medio probatorio. Es hiperarchidiscutido, pero estos fallos de la Corte existen. ¿Sí? Y en definitiva lo que nosotros tenemos que ir es entiendo yo, por lo menos yo consigo así la función judicial, es a que nuestra decisión se aproxime lo más posible a lo que aconteció en la realidad. A que no nos arrimen medios de pruebas falsos o maculados, y a que no nos engañen, ¿sí? A no engañarnos. Entonces, empieza a jugar esto, que es decir, estamos sentados adelante de un aparato o con una terminal que nos permite acceder a millones y millones de datos, y entre todo ese millón y millón de datos alguno puede servir. Entonces, si yo tengo una postura activista, que quiere decir en ir a la búsqueda de algunas fuentes probatorias, se me presenta acá, esto como que es como un chico en una juguetería, digamos, voy a investigar. Ahora, ¿cómo voy a investigar? ¿Cómo debería investigar? ¿Qué puedo hacer o qué no puedo hacer? ¿Qué debería hacer o qué no debería hacer? ¿Esto se hace en la práctica? Sí, esto se hace en la práctica. Y se hace muchísimo en la práctica. Y lo interesante es que no lo vemos, porque, por eso yo digo que es el primer trabajo, porque yo no encontré a nadie que se haya puesto a recopilar la cantidad de información que yo recopilé en el trabajo que les paseo, que les van a pasar, que se llama Manifiesto del Tecnoactivismo. Y que tiene que ver con un montón de casos, y un montón más que debe haber guardados y que yo no debo haber podido acceder porque no estarían publicados o demás, en el cual los jueces salieron a la búsqueda de datos que están en la red. Ya me imagino que algunos de ustedes deben pensar que esto es archicontrovertido, y el chat está abierto para el que digan lo que quieran mientras vamos yendo. No, quizás no se adelante mucho porque la mayoría de los temas los fui desarrollando después, a lo largo de la clase. En definitiva, las reglas y principios son los mismos, porque como lo vamos a estudiar mucho más en profundidad si en algún momento hacemos esta capacitación grande, como es la idea de hacer, la prueba electrónica no es otra cosa que prueba, ¿sí? La prueba electrónica no es algo que está en el infinito, ni que está allá arriba, ni que es algo distinto que prueba. La prueba electrónica es, en definitiva, un medio de confirmación de las afirmaciones que las partes hubieran hecho en el proceso. Entonces, afirmación, afirmación y prueba. Ahora, ¿cuál es la particularidad? Bueno, que involucra cuestiones electrónicas, que involucra el uso de nuevas tecnologías, que involucra básicamente documento electrónico. Y el documento electrónico que tiene sus particularidades no me voy a detener porque es irnos un poco el tema. Pero, en definitiva, lo que quiero significar, como dijimos la otra vez, el derecho procesal electrónico es derecho procesal al que se le suma lo electrónico, la prueba electrónica es prueba a la que se le suma lo electrónico. Esto es fundamental tener en cuenta porque si no empezamos a perder el norte. Y después van a ver que hay fallos que han perdido bastante el norte. La postura tecnoactivista, entiendo yo, tiene plena sustento normativo. Estuve mirando el código de ustedes, que es muy parecido al código nuestro, el 36 inciso cuarto. Habla de la posibilidad que el juez de oficio ordene la realización o active determinados medios de prueba. El 455, que nunca se usa, pero ahora lo vamos a empezar a ver, es otra cuestión interesante en materia de tecnoactivismo. Pero hay una cuestión que antes de seguir quiero que tengamos muy en cuenta, que es esto último que yo pongo en el Power. Toda indagación en la red de utilización de fuentes documentales electrónicas debería efectivizarse acudiendo a los medios de prueba específicamente previstos y respetando a rajatabla el derecho de defensa de las partes. Tenemos acá, hablo del fallo y después hablo del fundamento, un fallo de, esperen que el chat se me revela, un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. El caso era así: juicio laboral donde esta señora González
litigaba contra varias empresas y decía que era un conjunto de empresas y quería hacer efectivo este artículo de la ley de contrato de trabajo que hace responsable a todos cuando fueron un conjunto de empresas, un grupo, no hago laboral. No lo había acreditado, pero al juez laboral no se le ocurrió mejor idea, al juez del tribunal laboral no se le ocurrió mejor idea que meterse en internet, ir al sitio de internet de una de las empresas y ver la vinculación entre las dos y escribir. Que habiéndome metido en el sitio de internet, pude verificar, pero lo hizo al momento de dictar sentencia. Ante lo cual, la parte demandada pegó un salto así, fue a la corte y la corte se lo anuló por absurdo y dijo, pero señor, usted ni siquiera dispuso que esto se haga como prueba de oficio. Entonces no puede ponerse al momento de sentenciar y meterse en la red y empezar a indagar lo que le parece, porque aparte viola todo. ¿Pero por qué viola todo? Viola todo porque cuando nosotros accedemos a un sitio web, en definitiva, estamos accediendo a un documento. El sitio web es un documento. La nube no son los padres y la red no es una cosa intangible. Digamos, son documentos que están alojados en computadoras. No hay otra cosa. O sea, el mundo funciona hasta que no venga lo cuántico y va a seguir siendo lo mismo. El mundo funciona básicamente así. Datos alojados en algún lado y esos lados son computadoras. Son discos rígidos más grandes, más chicos o demás. Esperen que, Alejandra, buenas tardes. Cuando se refiere a facultades puede buscar los datos en las redes. ¿Cuál es el límite? ¿Cómo lo incorpora el proceso? Spoiler alert. Eso es el capítulo 3. Esperame un poco. Se han descalificado sentencias en las cuales para decidir el órgano judicial se apoyó en información recabada por el tribunal directamente que no había sido ofrecida, ni siquiera incorporada por los medios de prueba. Si yo voy a ver un documento, y acá damos un poquito de lugar al chat, les pregunto, ¿cuál sería para ustedes la forma o el medio probatorio más idóneo para acceder a las fuentes documentales? Así le vamos respondiendo un poquito a Alejandra. A las fuentes documentales que anden en la red, ¿no? Tírenme en el chat alguna línea, si no, sigo yo. Si nadie me tira nada, bueno, mal. Una medida de mejor proveer, claro. Vos vas a poder dictar una medida de mejor proveer, pero dentro de esas medidas de mejor proveer vas a tener que ir o por oficios. Bueno, claro, pero el juez, claro, debería ordenarlo. En verdad, se incorpora la etapa probatoria para que las partes fiscalicen. Sí, vamos más o menos por ahí. Debe haber una orden del juez. O sea, debe haber una resolución del juez que diga, voy a meterme en la red para buscar esto, ¿sí? Dentro de los medios de prueba que nosotros conocemos, tenemos uno que es el reconocimiento judicial. Y ese reconocimiento judicial se va a hacer con citación a las partes para que puedan fiscalizar. También el juez podría mandarse una pericia, podría ir con prueba de oficio, pero no, estamos en el ámbito civil. No, allanamiento no, porque es información obrante en la red. Por informe actuarial también puede hacer, en el momento de la audiencia preliminar. A ver, si el juez decidiera entrar a buscar en la red, lo principal y lo que a mí me preocupa es que las partes puedan defenderse de esto. Que no lo hagan en el momento de decidir. Que la parte pueda decir, ese no es el sitio que corresponde, ese sitio está redireccionado, esa información es falsa, quiero contraprobar, lo que quiera. Pero que sepan primero qué la van a hacer. Segundo, cuál es su resultado, que puede ser, por ejemplo, el juez lo que podría hacer es un pseudo reconocimiento judicial, en vez de hacer un acta, grabar la navegación con SafeStamper o algún servicio parecido y después documentarlo en el expediente, con cualquier grabador de escritorio, ¿sí? Que pueda grabar toda su sesión de navegación. Ahí estamos, reanudando presentación. No quiero adelantarme todavía, ¿sí? Vamos a ir viendo casos. Cuando nosotros vemos casos nos vamos a dar cuenta cómo se trabajó, qué se hizo, qué se podía haber hecho, y les juro por Dios que esto es hiper sorprendente. A ver, hago el chat. ¿Cuál es el límite para recabar la prueba digital con respecto a la privacidad? Bueno, a ver, eso a lo mejor va por otro lugar, o no tanto. Por ahora estamos hablando de sitios públicos a los cuales después puede acceder y que están abiertos en la red. Desde ya que si fueran sitios a los cuales solamente puede accederse mediante claves o demás, si fueran en ámbitos privados, como por ejemplo podría ser una cuenta de Facebook, ahí entran a jugar otras cuestiones, y es mucho más profundo porque sí entra lo del allanamiento digital, entran mil otras cosas, por eso le digo que esto es, si tenemos que ver todo el tema, nada, son 12 horas mínimo, y hay temas que los hay temas que los da Mejor Biblia, hay temas que los da Ordóñez, somos un equipete hay temas que los da Camps, pero hay una cuestión respecto de la privacidad, o sea,
Si el dato no estuviera expuesto a que a que sea libremente accesible, toda esta cuestión del tecnoactivismo no funciona. Si la cuenta de Facebook está pública, sí, desde ya no existe violación a la privacidad, pero esperen que ya a Facebook vamos a llegar. Ya a Facebook vamos a llegar y vamos a llegar con casos prácticos, no voy con teoría. Voy con práctica y de la práctica después deducimos la teoría, que es lo que más nos sirve y lo que más nos puede gustar. Una cuestión en la que Facebook sirve mucho es lo que tiene que ver con la relación entre las partes y los testigos. Cuando le preguntamos la generalidad de la ley a los testigos, generalmente los testigos no conocen a las partes. Salvo que sea muy perspicaz la contraria al oferente, es muy difícil, o por lo menos era muy difícil, acreditar una relación de contacto entre el testigo y la parte, porque vos no conocés toda la vida de la parte, entonces conocés toda la vida del testigo, y salvo que sea muy, muy perspicaz, y te inventaron dos testigos falopa que plantaron en cualquier lado y son amigos del tipo, difícilmente te puedes dar cuenta. Hasta que aparecen las redes sociales y aparece Mark haciendo algo bueno, que es darnos la posibilidad de saber, o por lo menos alguna pista de saber si la gente está o no está interconectada. Esto es súper discutible, pero yo voy a mostrar casos, no voy a mostrar ideas mías, aunque trasuntan un poco también las ideas mías. En algún caso, Ledesma, la Cámara Nacional de Trabajo, dijo que el hecho de que dos personas figuren como amigos en una red social no quiere decir que sean amigos. Yo antes esto no lo entendía tanto hasta que empecé a dar clase por muchos lugares y se me empezó a llenar el Facebook mucho de gente, entonces tengo mucha gente que ni conozco. Lo cual no está mal, porque el concepto de amistad en Facebook no es el mismo concepto de amistad que podemos tener y de ser amigos. O sea, si alguno de ustedes me manda una solicitud de amistad para después poder acceder a nuestro foro y demás, o solamente para hacerme una pregunta o algo así, yo lo acepto y nada, no somos amigos, pero te tengo en Facebook. Y si un día me ves chocar, bueno, no sería lo más usual, pero podría pasar. Ahora los problemas empiezan a ser otros. Voy a mostrarles un caso de Juzgado Nacional Civil 27. El juez se encuentra que como no se había logrado dar con testigos presenciales del hecho, se metió en Facebook y encuentra que el testigo que declaraba en la causa civil, que en la causa penal no estaba mencionado, era amigo de Facebook de los actores. En cámara esto se confirmó y sostuvo sosteniendo que siendo conocido amigo del actor y siendo conocido amigo del actor, del Ford Focus por la constancia de la red social no desmentida y por lo dicho al responder por la general de la ley, no explicó la coincidencia que se hallara en el momento y en el lugar del hecho. Fíjense qué interesante es esto. Fíjense qué interesante es esto. Pero este no es el único, ¿eh? No crean que esto es lo único que vamos a ver en la materia, porque hay más. Fíjense este. El juez de grado decidió investigar, esto es Cámara Nacional Civil, Sala G, año 2017. Decidió investigar acerca del posible conocimiento de la reclamante y el testigo. Es allí donde surge, conforme a las copias certificadas, las jóvenes eran amigas de Internet con anterioridad a la celebración de la audiencia testimonial, a poco que se refiere en la fecha en que Cataldi comentó una fotografía subida por la actora. O sea, no es solamente que estaban contactadas, sino que se comentaban las fotos. Y no contesto con esto. Debe adonarse que también a raíz de datos obtenidos a través de la red social Facebook, la médica que suscribió la constancia de Focas Tanto, que es el certificado de las lesiones, resultó ser la prima del actor, conforme lo reconoce ella misma al expresar agravios. O sea, tenés un testigo que era amigo de Facebook y una prima que era amiga de Facebook. Bastante sorprendente, ¿no? Otro caso, Cámara Nacional Civil, Sala G, 7 del 10 del 2019. A Sala G le gusta mucho. La segunda resultó también figurar como amiga del actor en una famosa red social con publicaciones entre ellas, la cual también fue admitido. Si bien no se probó que lo hubiera conocido con anterioridad al suceso, lo cierto es que tal vinculación no fue expuesta al tiempo de declarar como testigo cuando dijo que no conocía a la actora. Fíjense cómo esto empieza a servir para encontrar ciertos vínculos que de por sí quizás no digan mucho, pero nos empiezan a dar una pauta. Porque la existencia de comentarios recíprocos, la existencia de la época de amistad, el hecho de haberlo silenciado, el hecho de ser inmotivado los contactos entre uno y otro. Con una óptica distinta, tenemos Cámara Nacional Civil, Sala G, también,
No resta valor al descubrimiento, pero lo que detectan en este caso es que en realidad es un mero contacto y el testigo le había dejado los datos en el 2009, con lo cual es probable que en el 2011, cuando declara, sea posible que estas personas hubieran estado contactados. A ver, si la cuenta de Facebook es falsa, a ver, obvio que puede ser falsa la cuenta, obvio que puede ser falsa la cuenta. Y es muy fácil darse cuenta cuando una cuenta es falsa, cuando una cuenta no. Si una cuenta tiene muchas fotos, si una cuenta tiene muchos contactos, te da esta posibilidad. En todo caso, hay que indagar sobre la veracidad de la cuenta, también se debe tener en cuenta el reglamento que... Sí, obvio, a ver, esto en muchos casos no va a ser determinante, en otros casos sí. ¿Sí? Porque si vos fijás una audiencia cuando te encontrás con esto, abrís el Facebook y decís, bueno, gente, yo encontré esto, explíquenmelo. Y si no te lo pueden explicar, están en un problema. Quizás te encuentren alguna explicación, pero si cuando vos encontrás esto, llamás a una audiencia, fíjense que no es una cuestión que pueda ser determinante en todos los casos, pero te da un elemento más para corroborar la veracidad o no de los dichos. El desconocimiento, yo prefiero un desconocimiento objetivado o un conocimiento objetivado en una constancia documental y no un mero no lo conozco. Porque ¿qué te garantiza que no lo conoce? Ahora, si vos empezás a tener algún dato donde hay un contacto entre ellos y fue silenciado, bueno, habrá que ver un poco qué es lo que pasó acá, ¿no? Habrá que ver un poco qué es lo que pasó acá y lo importante es que te lo empiecen a explicar y después poder chequear un poco esta cuestión. Si la cuenta es falsa, te vas a dar, incluso puedes oficiar a Facebook y ahí te van a decir con qué mail está creada, desde dónde se creó y demás. Es meterse en un problema grande, pero también hay juicios que lo ameritan, otros quizá no. Y otro quizá con el solo hecho de descubrirlo y de ponerlo sobre la mesa de una audiencia pueda motivar un desistimiento, una transacción o lo que quieran, ¿sí? Digo, son posibilidades. ¿Alguien quiere preguntar o decir algo de Facebook? Facebook en este sentido. Después hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la prueba de Facebook, pero a lo que voy es al uso, o por lo menos en este sentido, de la información existente en redes sociales. Bueno, si no, después sobre el final dejamos unos minutitos y lo vamos a ver. Lo que quiero significarle es que esto, como ven, se está usando, y no se está usando, a ver, no quiero que suene mal, pero se está usando en el último juzgado de paz del último rincón de la provincia de Buenos Aires, Cámara Nacional Civil. Y hay un montón de tribunales que lo están haciendo. No me quedo solamente con Facebook, sino que vamos a ver Maps. Todos sabemos qué es Google Maps. Hay casos en que se ha utilizado la información para analizar el estado o la distribución de las arterias, incluso corroborando varios servicios de mapas. Ahí pongo cámara, seguimos en Mar del Plata el año pasado, para formar un cuerpo más extenso. Incluso, este que van a ver, la Valle Ana Irene, es Cámara Civil y Comercial San Isidro, lo pueden encontrar subido en nuestro sitio web. Fíjense que utilizaron la herramienta de medición, ¿sí? Para ver de qué ancho tenía el río en un determinado lugar. Este es un tema de un choque entre dos lanchas, creo. La herramienta de medición de Google Maps. Acá hay uno de mi sala, donde además de usar la herramienta, incrustamos la imagen en la sentencia, para que se pudiera ver la distancia que había entre el colegio que está ahí marcado y unas arterias donde había habido un accidente entre unos chicos y una persona que iba caminando. Y lo que nosotros ahí explicitábamos es que, dame un segundo Marcelo que ya voy con tu pregunta, que esto se puede poner porque la disposición de las calles es algo de público y notorio conocimiento, entonces yo no estoy produciendo nueva prueba, por eso lo hago en el momento de la sentencia. Digamos, cómo se intersectan las calles es de público y notorio. Se puede desestimar o hacer comprender a la generalidad de la ley un testimonio por mera amistad, o mejor dicho, ¿cuál es la tendencia? Mirá, esto recién está empezando y esto recién se está difundiendo y como les decía, o sea, el cuerpo de fallos recién ahora se empieza a explicitar y quizás esté haciendo en otros lugares. Hay jueces que están preguntando y jueces que lo están descubriendo y cuando lo descubren llaman a nuevas audiencias y a audiencias de careo y demás. A ver, lo que comprende o no una persona en la generalidad de la ley es la amistad. Lo que Facebook te puede servir es para corroborar o desestimar la existencia de esa amistad. O sea, el hecho de que estén vinculados en Facebook no va a determinar de por sí que sean amigos, pero tampoco lo va a desechar.
y te va a dar un elemento a tener en cuenta para, a lo mejor, volver a citar a esta persona que en el momento de declarar por la generalidad de la ley dijo que no era amigo, y después aparece como amigo en Facebook. Esto no solo lo puede hacer el juez, esto también lo puede hacer la contraria y hacer el incidente del artículo 456, no sé qué número tendrá en el caso de ustedes, pero puede transitarlo a la contraria y decir, miren, este que no lo conoces, acá es amigo en Facebook. Hasta ahí vamos en Maps. Después, si queda algo, Marcelo o cualquiera, vamos al final, no hay problema. Hasta ahí vamos en Maps. Street View. Bueno, Street View, ¿qué son? Panorámicas a nivel de la calle. Es nuestra forma de salir hoy en medio de la pandemia. Fíjense, Jugada Nacional Civil 3. Si bien es cierto que la zona reviste precarias condiciones de edificación urbana, una búsqueda en el lugar del hecho del servicio de imagen de Street View permite visualizar el costado izquierdo de la arteria un sendero. ¿Sí? Otro caso. Utilización de Street View para demostrar la existencia o no de semáforos. La sentencia fue confirmada por la Sala L de la Cámara Nacional Civil. Otro caso más. Se utiliza Street View y Google Maps, incrustando las imágenes para analizar la disposición de las arterias y la existencia o no de semáforos. Apelado el fallo, la Cámara desestima la utilización porque la información no era contemporánea de los hechos, porque hay que ver en qué momento. Igual Street View te puede mostrar, ahí vamos con tu, María, con tu comentario. Street View te puede mostrar de qué época son las fotos y puedes remontarte para atrás. Para delitos como grooming, si el sospechoso tiene fotos en su cuenta de manera pública, en Facebook, sirve para encontrar dirección IP. Sí, claro. Si estamos hablando en civil más que nada, vos pensás que todo esto, tecnologismo y todo esto, tiene que ver con civil. En penal es otra cosa porque, bueno, en la IPP o en el momento de investigación vas a investigar y es muchísimo más, muchísimo más libre la actuación que tiene el fiscal que la actuación que tienen las partes en el momento de un proceso civil. Acá estamos hablando de procesos civiles, familias, laborales y demás. Otro caso de Street View, para analizar las características del lugar, Juzgado Nacional Civil 3 se ve que le gusta mucho, y la Cámara Nacional Civil, Sala M, también lo utiliza. La misma sala dice, según puede verse por internet en la página del buscador de Google Street View, ambas arterias son de doble mano y la encrucijada en que ocurrió el siniestro no tiene semáforos. A mí me da duda, y ahora vamos un poco al fallo de mi sala, falta un poquito. Otro, Cámara Nacional Civil, Sala G. En el mapa interactivo de la zona es posible la visualización online del lugar donde ocurrió el accidente, lo que permite tener una idea exacta de la situación. Ahora, esto da lugar a un montón de discusiones. Porque si vos te pones y usás Street View al momento de la sentencia, está pasando un poco lo que decía la Suprema Corte de Buenos Aires allá, estás incorporando prueba o incorporando documentos, porque Street View es un documento en definitiva, al momento de decidir. El fallo este de mi sala, Fleitas, no porque sea de mi sala, no porque sea la sala donde yo trabajo, pero es el que mejor lo explica. Porque explica que Google, que Street View es un documento gigante, explica las cuestiones vinculadas con su uso. Le tiramos un poco de la oreja al juez por haberlo usado al momento de sentenciar, porque él lo usó al momento de sentenciar, pero en definitiva, lo que se valoró es que lo que había que determinar en el caso era si existía o no una rotonda. El perito la había graficado y el juez lo único que hizo fue entrar a Street View y verificar que la rotonda efectivamente existía donde decía. Tiene la mayoría de lugares fotos viejas, 2015, a pesar que la marca registrada que aparece encima es de 2020. Sí, eso hay que ver la fecha de cada uno. Para algunas cosas te va a servir, para otras no. A mí lo de los semáforos me da muchísima duda. Claro, al momento del accidente, no de la sentencia, exactamente. Pero eso es igual que la pericia. ¿Cuántas veces el perito dice, en el lugar del accidente no hay semáforo? Está bien, pero yo lo quería saber si había o no había antes. Es un elemento más a tener en cuenta. Es un elemento más a tener en cuenta. Nosotros acá teníamos que determinar si había o no una rotonda. El perito la había graficado y lo único que hicimos fue ingresar a Street View y lo único que hizo el juez, no nosotros después incorporamos las imágenes, pues sí, miren, hay una rotonda, o sea, el perito la grafica y esto es complementario a la labor pericial. La sentencia quedó firme. Vamos ahora a otro tema, recolección de información en la red. Ya hablamos de lo que había dicho la Suprema Corte por allá. Los sitios de internet, decíamos por acá, son en esencia documentos alojados en determinado servidor. La particularidad en definitiva es que el juez no va a disponer su agregación al proceso, obviamente no vas a agregar el sitio de internet, sino que vas a trabajar con los medios probatorios que conoces. Básicamente yo entiendo que puede ser el reconocimiento judicial, con conocimiento de las partes, salvo que eso pudiera frustrarlo, por ejemplo, si quiere entrar en el sitio de la parte. El proceso civil no rige el principio de oficiosidad, el impulso de una prueba de juez no sería violatorio del derecho.
Atiliano, me estás llevando muy por el lado del garantismo. Sí, si sos garantista y lo pensás así, sí. Para mí no, ¿eh? Para mí rige. Para mí rige, sí. Sí, podemos un día hacer una clase específicamente, o cuando hagamos ese curso, hacer una clase específicamente de activismo y garantismo, pero para mí, la única manera que vos tenés de legitimar tu fallo es cuando se acerque a la verdad y a lo que pasó en realidad. Si en ese fallo el juez no se pone a mirar y el juez dice que no hay una rotonda donde realmente la hay, deslegitima toda la justicia. Yo no creo que el juez deba ser un árbitro. Y, a ver, los artículos del código dicen que el juez puede producir prueba de oficio, con lo cual no le veo ningún inconveniente. Pero bueno, es una concepción la que vos decís, no la comparto, pero la respeto, ¿sí? Es lo que dice Angie ahí, hay varias facultades de juez para poder incorporar pruebas. Angie, para mí esas facultades no son facultades, son deberes, ¿sí? Vos tenés la obligación de dictar la sentencia como las cosas realmente pasaron. Y si vos concebís esto como un deber, te pasás a dar cuenta que no estás invadiendo el terreno de ninguna de las partes, que estás haciendo lo que tenés que hacer, que dictar la sentencia como realmente pasó. Que dictar la sentencia como realmente pasó, porque deslegitimás todo el sistema, si es otra cosa. Sí, bueno, es verdad, 051931, sí, un lindo nombre, está bueno, es muy cyberpunk. Escúchame, sí, ese es el límite. Para mí, el único límite en la producción de prueba de oficio es el derecho de defensa de las partes, claro, tenés razón. O sea, el juez que incorpore todo lo que quiera, pero que permita que las partes se defiendan, que permita que las partes contraprueben, que permita que objeten, que permita que impugnen, todo lo que quiera. Ese es el límite sagrado, ese es nuestro único límite. Nuestra única frontera es el derecho de defensa. Respetar el derecho de defensa de las partes. Vos respetando el derecho de defensa de las partes, pues puede pasar todo, no tenés límite. Pero mientras lo garantizás, listo. ¡Wow! Trajiste un re tema, Edgardo, un recontra tema. Mira, me spoileaste un poco. Vamos un poquito, déjame seguir un poco más. Fallo González, que le decía que lo vuelvo a reiterar acá para que nunca nos perdamos de vista. Y acá es el momento de hablar de hechos notorios. ¿Ustedes piensan que todo lo que está en internet es un hecho notorio? Sí, Santiago, prueba verificatoria. ¿Ustedes piensan que todo lo que esté... Miren que es un re tema, yo no lo incluí en el PowerPoint mucho, pero es un re tema lo de los hechos notorios. Esperen, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Sí, vamos bien. Lo de los hechos notorios es un súper tema. Hay un trabajo muy bueno de Juan Cruz Escoles, publicado en tema de Derecho Procesal de Reuse. No da vuelta por ahí porque no es mío el trabajo, entonces yo no lo compartí libremente. Pero bueno, si a alguno le interesa, me manda un mensajito en alguna de las redes y se lo puedo pasar. Donde Juan Cruz analiza muy bien el tema y en definitiva concluye que los hechos, por más que estén en los sitios de Internet, no son hechos notorios, pero que Internet puede contribuir a la notoriedad. A ver, si hoy yo les digo a ustedes, les digo Sergio Denis, a todos les viene a la cabeza el pobre tipo cayéndose del escenario. A ver, a todos. Es un hecho notorio que Sergio Denis se cayó en el escenario. Bueno, a lo mejor no, porque tiene que ver con una comunidad en un momento determinado. Uno a lo mejor no conoce a Sergio Denis, yo lo reconocía a Sergio Denis, todos lo conocían en mi época a Sergio Denis. No es que me gustara Sergio Denis, soy bastante rockero, pero existe Sergio Denis. Entonces, lo que dice Juan Cruz ahí es que el hecho de que exista determinada información en Internet no lo torna un hecho notorio, sino que contribuye a la notoriedad. Y hay un fallo súper interesante de la Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires, que se llama Barbas o Barabás o algo así. Si alguno es hincha de Racing se va a acordar porque este tipo al parecer era jugador de Racing. Entonces el tipo le mete un juicio a Racing y dice, es público y notorio conocimiento que yo jugué para Racing. Y la Corte le dice, no, eso lo conocen los hinchas de Racing nada más. No todos lo conocemos. El antecedente se llama Barbas, y ahí también la Corte dice, yo por ahí lo menciono de vuelta, que bueno, que no estaría también incorporado por electrónica de oficio. Lo dice medio así el pasar, por eso. Y recopilación de información de sitios, acá hay dos de uso de buscadores al momento de decidir, Cámara Civil y Comercial de Azul es uno de ellos. Incluso, agárrense las manos, como diría el Puma Rodríguez, por favor siéntese bien. Yo me senté bien cuando lo encontré. En un caso se utilizó Wikipedia. ¿Alguno se desmayó o hizo plop como Condorito? Porque yo hice plop como Condorito. Porque salvo que seas muy aventurado, usar Wikipedia es una locura, porque Wikipedia se puede modificar. O sea, yo voy hoy, pongo a Gabriel Hernán Cuadri, que es el mejor jurista de la Argentina, que más libros vende y el más divertido de todos, y a lo mejor alguna cosa cierto, pero digo, la Wikipedia la hacemos entre todos y puede venir alguien atrás y borrarla. O sea, y el tipo se metió en Wikipedia. La RAE sí, Wiki no, sí, la RAE toda la vida, nosotros la usamos, todos la usan, pero algo que no pueda meterse cualquiera y modificarlo,
La Wikipedia se mete cualquiera y lo modifica. Sí, tenés razón, Liliana, en la red, sí, toda la vida. Incluso, a mí no me gusta mucho, pero sitios de universidades, sitios de algunas cuestiones que no se puedan modificar. Ahora les paso alguno nuestro, que es de fuentes oficiales, y lo hemos usado. Acá hay dos nuestros. Uno, por ejemplo, respecto a una evaluación fiscal, donde la evaluación fiscal surgía del sitio de ARBA. La parte la trajo impresa, nosotros la comprobamos con lo que surgía del sitio de ARBA y listo. ¿Para qué vamos a mandar un oficio para acreditar algo que está en un sitio de internet y en realidad no había sido muy discutido? Si hubiera habido alguna discusión, podríamos decir, bueno, acá se vio la defensa en juicio, todo. Lo mismo de información que proporciona la FIP y que es abierta, no la restringida, pero que es abierta en algunos casos. Esa información, en la medida que la parte tuviera posibilidad de defenderse, aunque sea de manera recursiva, podría incorporarse, pero no la wiki, no, pero véanlo, igual véanlo porque el caso es bastante tétrico, tiene que ver con las partes íntimas de una persona. Este es el que yo le digo, Barba Juan Alberto, no sé si hay gente de Racing acá, y si me pueden decir si Barbas era realmente un jugador de Racing o no, a mí me han dicho que sí, pero bueno, ahí la corte dice, no, mira, no es, lo que está en la red no es un hecho público, no tiene conocimiento. Es súper interesante la cuestión, ¿eh? Sí, Víctor, sí, vos sos de Racing, pero aparte hace mucho que juega el tipo, la verdad, no. Yo soy de Boca, no tenía mucha idea. Jugadorazo, Silvana. Así que, Mario, bueno, parece que acá el hecho no sería público, no tener conocimiento, pero tenemos dos testigos, por lo menos. Mirá, Barba, te hubieras llevado a Víctor y a Silvana y te evitas el problema. Pero bueno, por lo menos no hubiéramos tenido el fallo si hubiéramos tenido. Esto es la convalidación expresa de la utilización de sitios web. Y miren esto qué interesante, esto sí se encuentra en Internet. Corte Constitucional de Colombia. ¿Y qué dice? Que cuando hay información en la red, el juez tiene el deber de irla a buscar, 4 del 7 del 2019. Se enrola bastante en mi concepción. Pero es interesante el fallo de la Corte Colombiana. No dice mucho, pero dice que bueno, que habiendo información pública, de sitios públicos y todo, el juez tendría el deber de salir y tratar de incorporarlo al proceso. Indagación oficiosa acerca de la existencia de fuentes documentales electrónicas, cámaras de seguridad. Hemos tenido casos en el Departamento Judicial de Morón, donde los jueces han pedido de oficio, inmediatamente que les entró la demanda, a ver si los municipios conservaban las videograbaciones. Y en algunos casos la han conseguido. Lo interesante de esto es que esto debería ser, pienso yo, por lo menos al momento, después de trabada la litis, porque si el juez ve que la culpa es del demandado, del actor, y el demandado no alega esto, estaría en un problema. Pero por lo menos lo que yo haría sería pedir que si la tienen la resguarden, por si las partes la quieren utilizar. Gente, cuando hay una videofilmación, y más cuando es de un organismo público, se acaban las discusiones, ¿sí? No es que vamos a ser testigos, mujer testigos y demás, esto tendría mucho sentido. Y tiene mucho que ver con la celeridad y con la economía procesal. Hay una videofilmación, mostró cómo fue el accidente, bueno, después discutamos las demás cuestiones. Y lo otro, y esto sí yo no lo he visto nunca en la práctica, pero lo sugiero mucho, tiene que ver con la geolocalización de las personas, partes y testigos. Sabemos nosotros que cuando vamos deambulando por el mundo y si tenemos la geolocalización activada, entonces si el juez en el momento que está tomando una declaración testimonial y el testigo viene medio flojo de papeles y la razón del dicho no es muy protuberante, le pidiera que le abriera el celular, que ingresara a la cuenta Google, son 5 clics en el teléfono, ingresara a su cuenta Google, a su historial de circulación y le mostrara dónde estaba el día del hecho, a la hora del hecho. Por ejemplo, mi historial de circulación creo que tiene guardado desde el año 2016, por ahí, 2015. Con lo cual sabe todos los lugares donde fui día por día en 2015 hasta ahora. Es monstruoso, es terrible, pero vean el video de Marta Peirano y van a entender a qué voy. El testigo, entiendo yo que está obligado a mostrarlo solamente eso, no es una invasión a su privacidad, porque tiene que ver con la razón de sus dichos y con la manera de justificarlo, es una orden que le está impartiendo el juez. Entonces, si el juez le dice, muéstrame su geolocalización de tal día a tal hora, y el testigo la muestra y estaba efectivamente en el lugar que decía estar, se acabó la discusión. Y si el testigo no estaba y estaba en otro lado, también se acabó la discusión porque seguramente crucé para fiscalía y se pasó unos días por ahí por falta de testimonio mentiroso. Pero la geolocalización es importante. Incluso en el contexto del incidente del artículo 456 podemos pedirle que nos muestre la geolocalización y el lugar donde estaban los testigos y las partes en un momento determinado. Digo, son datos que existen, son datos que se guardan. Hay gente, ahora, si el testigo me muestra que tiene apagada siempre la geolocalización, bueno, ahí
se acabó la discusión y terminó. Incluso esto podría verse con oficio Google, pero ahí sí aparecería una cuestión de privacidad y yo no he visto nunca que se conteste. Es más, no he visto tampoco nunca que se haga. Pero ustedes imagínense que si ustedes están como abogado de alguna de las partes o como juez al que no le gusta que los testigos le tomen el pelo y le pide que le abra la geolocalización y se la muestre, y el testigo no es realmente muy veraz, solamente con verle la cara y ver cómo empieza a transpirar vamos a empezar a tener algunos indicios, tipo lie to me. No se hace, el dato existe y creo que si tenemos que buscar la verdad objetiva y no nos gusta que nos tomen el pelo, deberíamos capitalizarlo. Tanto para mal como para bien, porque si el testigo está declarando y el juez le discute, o la contraria le discute, el testigo dice, mire, señor juez, yo quiero aportar en este momento mi historial de geolocalización y mostrárselo a usted que el día ese estaba en ese lugar. Y el tipo lo muestra y el día ese estaba y ese es su número de teléfono y demás, digo, avala mucho la razón del dicho más que pasaba por ahí porque iba al trabajo. Por lo menos a mí me la avala más. Por lo menos a mí me lo hace más certero, más que el testigo diga que estaba y tengamos que creer que estaba. Digo, son elementos y son cuestiones para empezar a pensar y son cuestiones que están pasando que pueden empezarnos a pasar. Voy a ir con las preguntas y después, bueno, hacemos un pequeño cierre, ¿sí? Hasta acá llegaba mi presentación, yo se las voy a dejar, incluso si quieren seguirnos en redes, ahí les dejo todo. Me salgo de la presentación de pantalla y vamos a volvernos a la vista del hablante y demás. Vamos con las preguntas. Estamos ante la muerte, vamos de abajo para arriba, me gusta mucho el muerte natural del simple dicho del testigo, Alejandra. No te veo la cara. No sé si estamos ante la muerte natural. Lo que sí estamos es ante una forma de corroborarlo o de desestimarlo por medios mucho más eficientes, te veo, de medios mucho más eficientes que los que existían antes, ¿sí? Estamos ante una corroboración documental y ante datos que existen, que en todos lados estos datos se están usando, que ahora se están empezando a usar para la lucha contra el COVID y la cuestión sanitaria, y en el único lugar donde no se usan y los únicos que no lo usamos somos en la justicia. Increíble, inexplicable. Inexplicable, les digo la verdad, o sea. Y es más, todavía no están desarrollado, o no está suficientemente desarrollado, pero entiendo yo que esto se debería poder hacer de alguna manera, que determinar la velocidad en la que viajaba un teléfono en un momento determinado para entender la velocidad de los autos. Podría pensarse, yo todavía no le encontré la vuelta, pero de alguna manera esto tendría que funcionar. Las compañías seguro podrían implementarlo. En el contexto sociolaboral actual habría que concientizar a los profesionales de derecho que den mucho uso de estos medios para abreviar plazos y lograr procesos más rápidos. Santiago, tenés mucha razón y justamente por eso es que estamos nosotros haciendo esta tarea y nos gusta tanto compartir con los colegas las cuestiones, porque esto tiene que ver un poco con difundir conocimiento y con que las cosas avancen y con mejorar en algún sentido el servicio. Por eso nos gusta mucho hacerlo, o sea, por eso lo explicamos con tantas ganas y con tanto ímpetu y nos gusta esto, o sea, y después, bueno, me puede decir que no estás de acuerdo, me puede decir que sí, no podemos discutirlo porque es hiperdiscutible. Les muestro casos donde algunas cosas han pasado para que si les sirve, les sirva, y si no les sirve, por lo menos que estén precavidos, y si están de este lado, de yo trabajo en la justicia, de saber que hay otra gente que lo ha hecho, y pueda, a ver, con la notificación por WhatsApp, un día Heredia dijo, voy a hacer notificación por WhatsApp, y a partir de eso un montón se empezaron a animar y empezó a funcionar. A ver, vamos un poquito, ahora, después vamos con los últimos, pero vamos con los primeros Alejandra, vamos a hacer un nuevo proceso donde la parte puede ofrecer pruebas y después contratar un sitio web a full, 1000 veces. De eso habla, por eso digo, está bueno si le hacemos toda la capacitación y venimos todos a conversar de esto, porque, por ejemplo, Gastón viene y les explica cómo ofrecer sitios web, cómo trabajar con actas notariales, cómo trabajar, o sea, porque también tenés que corroborarlo de alguna manera, cuál es el medio más idóneo, cuándo sí, cuándo no. Los temas también están tratados en el libro de prueba electrónica, miren, acá les paso el chivo, Bieli Ordóñez, prueba electrónica, es muy bueno, y en el tratado de Derecho Procesal Electrónico, dirigido por Carlos Camps, donde yo escribí la parte de prueba, también lo desarrollé bastante. Ante muerte del testigo debe modificarse el código procesal para incorporarse a las pruebas electrónicas. Mirá, yo creo que tienen que modificarse. En definitiva, la prueba electrónica no tiene otra naturaleza que la prueba común. Es prueba, pero hay mecanismos que necesitan de una regulación específica. Hay mecanismos que necesitan de una regulación específica para que sea clara la regla del juego. A ver, nos compramos el juego de la vida y sabemos que cuando pasamos por este lado pasa esto. Si no estamos siempre sujetos a la interpretación, esto va como prueba anticipada, no va como prueba anticipada. Yo he visto algunos que dicen, bueno, no, la prueba electrónica, por ejemplo, corroborar lo que hay en un sitio web no va como prueba anticipada. Pero por Dios, hermano, si la prueba electrónica es hipervolátil, no lo corroboras hoy, mañana me lo borran, o sea, no sirve más.
El uso de safe stamper es otra cosa, terceros de confianza, el uso de hasheo para la documentación, tienen muchísimas cuestiones. A ver, vamos un poquito más. Sí, pero a ver, en conclusión, entiendo yo que debería modificarse, que una modificación para incorporar la prueba electrónica o al menos algunas pautas es saludable. La ley procesal laboral de la provincia de Buenos Aires, 15.057, incorporó algunas cosas medio dudosas, le quedó medio enclenque, pero por lo menos lo intentaron. Maps te dice la velocidad a la que viajás debe estar en algún lado ese dato. Sí, tiene que estar. Luis, lo busqué por todos lados y no lo pude encontrar, pero yo sé que ese dato tiene que estar. La aparición de ese dato es la caída definitiva de los juicios de daño y perjuicio, porque si, ¿a cuánto iba? Tanto, acá está, listo, acá tiene un dato más. Está bien, el perito después podrá trabajar con eso, sí, pero existe. En caso de mala praxis, ante la duda, los jueces utilizan mucho publicaciones científicas que se encuentran en la red. Esto, viste, a mí me da sus cosas. Esto a mí me da sus cosas, porque no sos médico. Nosotros lo hemos hecho muy pocas veces, yo que soy un tema de mala praxis de una parturiente y todo, yo lo hice porque me pidió uno de los camaristas que vaya a mirar libros de medicina, pero no entendés medicina, o sea, vos entendés una cosa, pero a veces te puede clarificar un poco. Esto es lo que se llama las publicaciones de otras ciencias. Aún aunque salga a la Academia Nacional de Medicina, es lo que yo le decía, bueno, podés accederlo, podés ir a buscar, pero depende del caso. No tiene tanto que ver con lo electrónico, sino que tiene que ver más con traerte conocimiento de otra ciencia y usarlo en juego. Lo mismo que usar es un libro, ¿sí? Esto es lo mismo que usar es un libro de medicina. En algunos casos sí, en algunos casos no. Este que yo le digo, la wiki era una cuestión médica. Por favor, véanlo porque el fallo, a alguno lo va a hacer reír, a otro le va a hacer doler. Véanlo, por favor. Ahora lo vamos a subir al sitio en un ratito, el fallo este. O sea, ya está subido en el sitio, pero ahora lo vamos a compartir en las redes. Síganos en las redes porque estamos compartiendo un montón de info. Y en este momento de pandemia, aparte se está generando un cúmulo de cosas en todo el mundo que está buenísimo y nosotros lo compartimos gratis. Así que miren. Opino cumplir el requisito de puntualizar la prueba testimonial sobre el hecho que quiere probar cada uno, debe incluirse la posibilidad que acredite de cercanía si fue testigo visual de hecho, esto garantiza defensa y la introducción de testigo, no, debe incluirse la posibilidad que... Sí, lo podrías decir, el infauto de oficio para probar la desvalorización de un auto en un daño está bien, no sería lo ideal, pero si no hay otra cosa, sí. Y porque Infauto es una página de internet que tiene datos que también no se sabe mucho de dónde lo saca. Antes de que, en realidad yo iría por la pericia. Lo ideal sería, si tenés que hacer una pericia, decir que el perito diga la devaluación y que se apoye en Infoauto o que lo corrobore con Infoauto, tal cosa. Está bueno porque aparte, incluso lo que puedes pedir es que al momento de sentenciar el juez también lo tenga en cuenta, porque vos fíjate que entre la pericia y la sentencia puede pasar un tiempo. Es una fuente más de conocimiento, yo no me basaría en esa sola, pero antes de fijar los ojímetros por el 165 irías por Infoauto. Y porque a veces hay esos daños que no sabe cuánto y se va a ponerle cualquier cosa. Pero si tenés un dato un poco más objetivo que el ponerle cualquier cosa, bueno, mejor el Infoauto que otra cosa. En cámara se pueden utilizar estos medios, en su caso debería abrirse a prueba y ponerse una audiencia para ejercer las partes. Jorge, sí, una audiencia. Claro, sí, si no lo sacás solamente la sentencia. Yo fijaría una audiencia, a lo mejor hasta sin decir mucho qué es lo que vas a hacer, y en el momento que vas a hacer, decir, bueno, pasen por acá que esto es lo que vamos a hacer ahora. Si ven que alguno se infarta, ya te das cuenta, y tienes un indicio en la conducta procesal o la cara de infarto, te vas a dar cuenta que el 319 hace referencia a confiabilidad de soporte y procedimientos técnicos que se apliquen. Claro, vos ahí tenés una norma muy grande de valoración de la prueba que está ahí, pero en realidad lo que te falta más que nada son normas de producción de la prueba, de resguardo, de en qué momento producirla, cómo no. Porque, a ver, vos cuando ofrecías prueba documental, ¿qué hacías? Venía como el documento, lo traía y lo que hacía el expediente. Pero ahora ya no tenés un documento para traerlo. Tenés un documento, en teoría, en dogmática procesal son documentos en poder de tercero o de las partes, porque el sitio web puede ser propio de las partes, ¿sí? Es documento en poder de un tercero, ajeno a las partes o de las partes. ¿Podés usar los medios clásicos? Claro que podés usar los medios clásicos, pero a lo mejor una regulación procesal más clara, más específica y que les diga a los jueces qué camino seguir, le permite saber a los abogados también qué camino seguir. Y entonces la tenés clarita. Entonces a lo mejor sabés que el reconocimiento judicial va y te obvias una pericia, o a lo mejor sabés que el reconocimiento judicial no va y vas por una pericia. Con lo que tenemos hoy se puede hacer, obvio que se puede hacer, y de hecho que se está haciendo, pero me parece siempre mejor que las reglas de juego, o al menos algunas, las más grandes, estén escritas, y que después, bueno, dentro de eso tengas un juego un poco más amplio. Lo que sí es que el 319 tiene que ver con la valoración, no tanto con la producción. Pero va un poquito por ahí. Bueno, gente, hasta acá llegué, habíamos dicho una hora y vamos una hora y un poquito más, y podemos ver alguna pregunta más si alguno tiene algo más para ver.
o alguna duda que les haya quedado, y si no, si tienen ganas, después volveremos. Y a ver, interesantísima charla, súper útil. Les dejo, escuchen, les dejo el PowerPoint, que ya les mandé por mail, les dejo el artículo y les dejo los links. En el PowerPoint están los links a todas nuestras cosas. Aparte, compartimos info, como les decía otra vez, distinta en cada uno de los lugares. Así que métanse porque ahí seguimos compartiendo todo el tiempo. Y es más, si tienen para mandarnos cuestiones de proceso y tecnología, mándennos porque a nosotros nos encanta difundir y nos encanta que se sepan las cosas que se están haciendo en algunos lugares porque puede ser útil para otros. Así que bueno, gente, yo les agradezco mucho. Cualquier cosa estoy a su disposición. Pueden buscarme en Facebook, pueden buscarme en Instagram, pueden buscarme en Twitter. Lo más importante es si nos quieren seguir en las redes, les insisto que ahí es donde volcamos toda nuestra información, más allá de las pagadas que hacemos en nuestras redes particulares. Síganos, les aconsejo, porque toda esta info que está acá la van a encontrar ahí y se sigue actualizando 2 o 3 veces al día. Así que les digo, está bueno y pueden seguirnos también en nuestro podcast que se llama Tecnovida Legal, que está en Anchor, que está en Spotify y demás. Ahí les dejo un link también en el PowerPoint, que ahí hablamos un poquito más relajado de cosas que sufrimos los funcionarios, los empleados y los abogados todos los días. Bueno, gente, hasta acá llego.